¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio que llega con premio. Efectivamente, el episodio número 155. En fin, en este episodio analizamos el impacto de los deepfakes, la vulnerabilidad ciudadana ante la desinformación y el papel de la educación. Escucharemos un nuevo episodio de La IA con Aprendemanía Docente, de la mano de Javier Ortiz, que hoy se va a centrar en la evolución de los chatbots hacia agentes de IA más coherentes, estables y alineados con las necesidades educativas. El profe productivo, don Guillermo Antón, hará un repaso de las noticias más noticiosas. Nos hablará de la habitabilidad del lenguaje y de cómo crear infografías educativas usando Notebook LM. Jesús Rivas de Redacta.me nos dará otra sabia píldora de sabiduría educativa para cerrar con la sección de los acertijos peliculeros, si es que quieres llevarte un libro del profe productivo para casa. Bueno, mejor te lo enviamos. ¿Empezamos? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Desde distintos ámbitos empieza a asumirse que la interacción entre personas y entidades artificiales no puede dejarse a la improvisación. La idea de una inteligencia artificial centrada en el ser humano parte de una premisa sencilla pero exigente. La tecnología debe amplificar nuestras capacidades, no sustituir nuestro juicio. El problema es que ese control se va perdiendo, o quizá nunca lo hemos tenido. A medida que los modelos se vuelven más capaces, también se vuelven más opacos. Sistemas entrenados para una tarea concreta pueden generalizar comportamientos dañinos en contextos completamente distintos, no porque fallen, sino porque razonan. Esa capacidad de transferencia que los hace útiles es la misma que puede convertirlos en herramientas peligrosamente eficaces si se refuerzan patrones tóxicos. En este escenario, las decisiones empresariales y políticas revelan tensiones difíciles de ignorar. Se imponen límites a ciertos usos visibles, mientras se normalizan otros mucho más estructurales. Se habla de protección, pero también de poder, de regulación, pero también de estrategia. El debate público se centra en la superficie, mientras el fondo avanza sin demasiadas preguntas. Esa asimetría se agrava cuando observamos cómo nos enfrentamos como usuarios a contenidos cada vez más difíciles de distinguir de la realidad. Imágenes, audios y vídeos sintéticos circulan con una naturalidad que supera nuestra capacidad de atención. No es solo una cuestión de edad, sino de formación, de hábitos, de cultura digital. La inteligencia artificial no necesita engañarnos siempre, le basta con encontrar el momento en que bajamos la guardia. Y ahí la educación juega un papel decisivo, para variar. Cuando la IA se usa como atajo, empobrece el aprendizaje y desplaza el esfuerzo cognitivo. Cuando se diseña con intención pedagógica, puede personalizar, acompañar, liberar tiempo docente y fortalecer sistemas educativos enteritos. La diferencia no está en el algoritmo, sino en el propósito. Todo converge, por tanto, en una misma necesidad: formar criterio, no solo competencia técnica, sino capacidad crítica, enseñar a contrastar, a dudar, a no confundir fluidez con verdad ni verosimilitud con realidad. En un mundo donde lo artificial puede imitarlo casi todo, el pensamiento humano necesita nuevas defensas y también nuevas palabras. De ahí surge el concepto que proponemos desde hace varias semanas: tangivistar. Comprobar fuera de la pantalla, verificar en el mundo real. Asumir que ver ya no basta para creer. Tangivistar no es desconfiar de todo, sino aprender a confirmar. Es recuperar el valor de la experiencia directa en una cultura saturada de simulaciones. La respuesta no está solo en más filtros, más bloqueos, más parches, sino en una educación que forme personas capaces de pensar en entornos complejos. Vamos, la solución es educación con mayúscula y tilde en la O.
docente. Corredacta.b Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Una semana más, no podemos dejar de darle las gracias a don Jesús Rivas de Redacta.me, que como un reloj vuelve a estar aquí para darnos una sabia píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Hoy quiero hablarte sobre la evolución de los agentes de IA hacia tutores socráticos, algo que sin duda promete revolucionar nuestras aulas y métodos de enseñanza. La transición de estos avatares preprogramados a compañeros socráticos generativos representa más que una simple actualización tecnológica. Es una reinvención de las posibilidades educativas. Por ejemplo, un tutor preprogramado sigue una secuencia fija de respuestas, mientras que un tutor socrático puede ofrecer respuestas y guías adaptativas basadas en cada interacción específica del alumno. La clave del éxito radica en mantener la pedagogía como un motor principal en el diseño del sistema. Es un imperativo ético y práctico, y esto asegura que las innovaciones digitales estén en armonía con enfoques de enseñanza sólidos. A medida que los agentes de IA se vuelven más comunes, es crucial pasar de pruebas de concepto a evaluaciones rigurosas y continuas, incluyendo ensayos aleatorios a gran escala. No solo se deben de medir los logros en conocimiento del contenido, sino también si los estudiantes desarrollan mejores estrategias de aprendizaje y autorregulación. Con cada actualización es esencial revalidar los agentes para asegurar su alineación con los objetivos educativos, mientras se prioriza la inclusión y la ética. Por ejemplo, se podrían implementar auditorías de sesgos y marcos humanos en el bucle para garantizar exactitud factual, equidad y privacidad. Navegar por estos desafíos requiere una colaboración profunda entre investigadores de inteligencia artificial, científicos del aprendizaje, educadores, formuladores de políticas públicas. En suma, Luis, la evolución de los tutores generativos a tutores socráticos representa una oportunidad única para democratizar la educación de calidad, complementando y enriqueciendo las capacidades humanas. La visión de una educación donde la tecnología amplifique el intelecto humano es ambiciosa pero alcanzable, siempre que pongamos la pedagogía en primer lugar. Hasta la semana que viene, Luis. Segundo viernes de cada mes, ya tenemos aquí a Javier Ortiz de Aprendemanía Docente para presentar un nuevo episodio de La IA con Aprendemanía. Hoy, la IA ha dejado de ser un simple chat para convertirse en un agente experto. ¿Cómo afecta eso a la educación? Como decimos por aquí, mejor que nos lo cuente él. Adelante, Javier. Inteligencia artificial en acción, Aprendemanía es la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. La IA con Aprendemanía. Hola Luis y muy buenas a todos y a todas de nuevo. En este caso vamos a hacer una pequeña pausa en este episodio y sabéis que este curso estamos hablando sobre elementos más prácticos y directos de la inteligencia artificial en la educación, pero debido al avance en los últimos meses de los modelos y los agentes de inteligencia artificial que todos estamos utilizando, ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, Claude, creemos que sería oportuno hacer una pequeña parada y hacer un repaso de las funcionalidades y los nuevos elementos que están incorporando estos agentes para que lo podamos llevar a nuestra práctica educativa de una manera mucho más productiva. Así que tenemos mucha tela que cortar, vamos directamente con el lío. Este apartado aborda cómo adaptar un asistente de inteligencia artificial a la persona, al contexto y a las necesidades reales de uso, pasando de un chatbot genérico a un agente coherente, estable y alineado, y además con objetivos profesionales, educativos u organizativos. La configuración adecuada permite mejorar la calidad de las respuestas, la eficiencia del trabajo y la seguridad en el uso de la inteligencia artificial. En el apartado Personalización de la identidad y el comportamiento,
tiene como objetivo definir el rol, el estilo y la forma de actuación del asistente, para que sus respuestas sean consistentes y acorde al usuario. Mediante la personalización de la identidad, la inteligencia artificial actúa como un perfil concreto, es decir, por ejemplo, un tutor, asesor, un formador o un apoyo administrativo, y mantiene un tono, nivel de detalle y enfoque estables a lo largo del tiempo. Las instrucciones personalizadas, Custom Intrusion, permiten establecer un perfil persistente que indica quién es el usuario y cómo debe responder a la IA. Gracias a estas instrucciones, el asistente adapta automáticamente su lenguaje, estructura y prioridad, evitando repeticiones y mejorando la relevancia de las respuestas desde el primer mensaje. En segundo lugar, la memoria y el contexto a largo plazo. Con esta funcionalidad, se pretende dotar al asistente de continuidad y coherencia entre conversaciones, superando el uso aislado de cada chat. Al incorporar memoria, la inteligencia artificial puede ajustarse progresivamente y ofrecer respuestas más contextualizadas y personalizadas. Aquí aparece el concepto de memoria persistente, que permite al asistente recordar preferencias, hábitos, objetivos o datos relevantes compartidos anteriormente. Esto se traduce en una experiencia más fluida, eficiente y cercana, ya que la IA no necesita que el usuario repita información clave en cada interacción. Y finalmente, con la configuración de privacidad y seguridad, pretendemos garantizar un uso responsable, seguro y controlado de la IA, especialmente en entornos educativos, institucionales o profesionales. La configuración de privacidad permite al usuario decidir qué ocurre con la información que comparte. Aquí es muy importante el control de datos de entrenamiento, ofreciendo la posibilidad de excluir las conversaciones del entrenamiento de futuros modelos, asegurando así que los datos utilizados no se reutilicen con fines de mejora del sistema. Esta opción refuerza la confidencialidad, la protección de la información sensible y el cumplimiento de la normativa vigente. El apartado Interfaz de organización del trabajo se centra en las funcionalidades que permiten organizar, estructurar y reutilizar el trabajo realizado con la inteligencia artificial, facilitando así la gestión del flujo de información y la colaboración entre usuarios. Una buena organización transforma el uso puntual del asistente en un entorno de trabajo continuo y productivo. En primer lugar, podemos observar la funcionalidad de la gestión de conversaciones. El objetivo de estas funciones es ordenar y acceder fácilmente al conocimiento generado, evitando la pérdida de información y mejorando la eficiencia en el uso diario del asistente. La gestión de conversaciones permite tratar los chats como recursos reutilizables, no como acciones aisladas. Todas estas funcionalidades están incluidas, por ejemplo, en la organización de chats, que nos permiten incluir funciones como renombrar, archivar, fijar o eliminar conversaciones, lo que permite clasificar el trabajo por temas, proyectos o prioridades. De esta forma, el usuario puede mantener un entorno limpio y localizar rápidamente los chats relevantes. Tenemos otra funcionalidad que puede ser la búsqueda de conversaciones. Facilita la localización de información dentro del historial, mediante herramientas de búsqueda. Esta funcionalidad permite recuperar ideas, respuestas o datos concretos sin necesidad de repetir consultas, optimizando tiempo y esfuerzo y no perder gran tiempo en buscar conversaciones anteriores. Finalmente, la funcionalidad de carpetas y proyectos permite la agrupación temática de chats, archivos y recursos en espacios de trabajo organizados. Esta estructura permite especialmente y es útil para trabajar con proyectos largos, cursos, investigaciones o fundamentalmente también con trabajo colaborativo, ya que centraliza toda la información relacionada. En segundo lugar, en este bloque se habla de la colaboración y exportación. Estas funcionalidades tienen como objetivo extender el uso de la inteligencia artificial al trabajo en equipo, favoreciendo la colaboración y la transparencia de resultados a entornos y herramientas. El trabajo en equipo posibilita compartir chats y proyectos con otros usuarios para su consulta o edición conjunta. Todo esto permite que varios miembros trabajen sobre un mismo contenido, favoreciendo la coordinación, la coherencia y el aprovechamiento colectivo del conocimiento generado con la inteligencia artificial. El apartado La funcionalidad de nuevos modelos aborda la configuración técnica del modelo de inteligencia artificial, es decir, la elección inicial del motor que impulsa al asistente.
seleccionar el modelo adecuado para el uso correspondiente permite equilibrar velocidad, coste y capacidad de razonamiento, adaptando el funcionamiento de la IA al tipo de tarea y al contexto de uso. En primer lugar, la selección de modelos lo que nos permite es una funcionalidad que el usuario va a poder elegir el tipo de modelo más adecuado según la complejidad de la tarea, optimizando recursos y resultados. No todas las actividades requieren el mismo nivel de potencia ni el mismo tiempo de respuesta. Así, fundamentalmente encontramos dos modos que engloban a los diferentes modelos. En primer lugar, los modelos rápidos o flash o mini, que están optimizados para la baja latencia y respuestas inmediatas, siendo ideales para tareas sencillas como consultas breves, generaciones de textos cortos, clasificación básica o interacciones frecuentes. Su uso mejora la agilidad del trabajo y reduce tiempos de espera. Y en segundo lugar tenemos los modelos frontera, también conocidos como Pro o Ultra. En este caso, estos modelos ofrecen capacidades avanzadas de razonamiento, análisis profundo y multimodalidad unificada. Son adecuados para tareas complejas como investigación, programación, análisis de documentos extensos o creación de contenidos elaborados, priorizando en este caso la calidad y profundidad frente a la velocidad de la respuesta. En segundo lugar, en este bloque, podemos encontrarnos el concepto de ventanas de contexto masivas. Esta funcionalidad tiene como objetivo ampliar la memoria del trabajo del modelo, permitiendo procesar grandes volúmenes de información dentro de una misma sesión o conversación. Supone un salto clave respecto a los modelos tradicionales con un contexto mucho más limitado. La capacidad de memoria de trabajo nos permite trabajar con ventanas de contexto que pueden abarcar desde unos pocos miles hasta millones de tokens, de palabras, lo que permite trabajar con bibliotecas completas, documentos extensos o múltiples archivos de forma simultánea. Esto facilita análisis globales, coherencia a gran escala y reducción de errores por pérdida de contexto. En el bloque multimodalidad, tanto en entradas como en salidas, describimos las capacidades sensoriales de los agentes de inteligencia artificial que les permiten recibir y generar información en múltiples formatos más allá del texto. La multimodalidad amplía enormemente, y se está consiguiendo durante los últimos meses, los escenarios de uso de la inteligencia artificial, haciendo que el asistente pueda integrarse en flujos de trabajo reales. Hablemos en primer lugar de la entrada. El objetivo de las entradas multimodales es permitir que la inteligencia artificial comprenda información procedente de distintos canales y en diferentes formatos, adaptándose a la forma en la que el usuario trabaja y se comunica. Por ejemplo, tenemos la multimodalidad de texto y voz, que nos permite interactuar mediante dictado, comando de voz y transcripción automática con la inteligencia artificial. Esto facilita el acceso, mejora la inclusión y agiliza la interacción en contextos donde escribir no es tan práctico. La visión computacional, visión con inteligencia artificial, capacita al modelo para analizar imágenes, capturas de pantalla, diagramas, documentos visuales y realizar OCR, reconocimiento de caracteres y de textos, extrayendo información útil a partir de contenidos gráficos o visuales, incluidos también vídeos. El vídeo y el audio en tiempo real nos permite el procesamiento de flujos de vídeo y audio en directo, incluyendo la detección de voz y análisis en tiempo real. Esta funcionalidad es increíble, abre la puerta a usos como asistencia en directo con nuestros agentes de inteligencia artificial compartiendo nuestro audio o nuestro vídeo de nuestro dispositivo, supervisión o apoyo interactivo. Finalmente, el procesamiento de archivos nos permite y facilita la subida y análisis de documentos y archivos en múltiples formatos: PDF, Word, Excel, hojas de cálculo en CSV, programación, archivos comprimidos en formatos zip, como el contexto de trabajo. Gracias a ello, la inteligencia artificial puede trabajar directamente sobre materiales reales sin necesidad de copiarlos o resumirlos previamente. En segundo lugar, en este bloque tendríamos el tema de las salidas, que tienen como objetivo transformar la información procesada en productos finales útiles, listos para ser compartidos, editados o utilizados en otros entornos, más allá que el típico resultado en texto.
Así nos podemos encontrar generación de contenido audiovisual, que nos permite la creación de imágenes, síntesis de voz, vídeos y presentaciones, ampliando la IA más allá del texto escrito, como hemos dicho anteriormente, y facilitando la creación de materiales visuales y multimedia. También podemos encontrarnos la edición de imágenes, posibilitando modificar partes concretas de una imagen sin volverla a regenerar por completo, seleccionando un área específica y solicitando un cambio sobre la misma. Finalmente, nos podemos encontrar también con la posibilidad de generar formatos en respuestas con formatos estructurados como tablas, formato Markdown, que son formatos de textos enriquecidos, y otros tipos de formatos programables, facilitando su reutilización en entornos técnicos fundamentalmente. Tenemos que tener en cuenta también la posibilidad de descargar el contenido en diferentes formatos, por ejemplo PDFs o HTMLs o incluso documentos de texto. También es importante entender el modo de trabajo interactivo, el modo Canvas, que nos ofrecen algunas herramientas de inteligencia artificial. Este modo nos ofrece una interfaz lateral que se abre en el modelo de edición colaborativa en tiempo real con el modelo. De esta forma podemos colaborar con él tanto en texto como en código, permitiendo trabajar de forma iterativa, visual y conjunta con la inteligencia artificial, sin tener que copiar el contenido a un procesador y rehacer el contenido que no nos parece oportuno. Por último, y con un gran potencial, nos encontramos la generación de productos digitales o artefactos interactivos. La IA ya está perfectamente capacitada y nos permite la creación de aplicaciones mínimas ejecutables, es decir, software, programas creados desde cero aunque no sepamos programar y que se convierten en artefactos interactivos muy interesantes, por ejemplo, para los docentes. Estos artefactos y creaciones se pueden visualizar y ejecutar en ventanas dedicadas, integrando generación y uso en un mismo entorno. Uno de los grandes avances en los modelos de inteligencia artificial en las últimas fechas es la aparición en dichos agentes de IA de modos especializados en ofrecernos funcionalidades de razonamiento, investigación o incluso aprendizaje. Estos modos avanzados de procesamiento cognitivo permiten a los agentes de inteligencia artificial abordar tareas más complejas que la simple generación estadística de texto, más allá, por lo tanto, de respuestas rápidas o superficiales. Estos modos, por lo tanto, están diseñados para mejorar la calidad del razonamiento, la fiabilidad de la información y el acompañamiento en procesos de aprendizaje e investigación. Empecemos en primer lugar por hablar por los modos de razonamiento avanzado, Thinking Mode. El objetivo de este modo es dotar al asistente de una mayor profundidad, lógica y capacidad de análisis, especialmente en problemas que requieren reflexión, planificación o toma de decisiones. Aquí se centra la funcionalidad de cadena de pensamiento, Chain of Thought. Permite que el modelo razone paso a paso antes de ofrecer una respuesta, utilizando procesos internos de razonamiento. Esto mejora la coherencia, la claridad en problemas complejos y la calidad de las conclusiones obtenidas. También tenemos una posibilidad de autocorrección y verificación en este modo de razonamiento avanzado, capacitando a la IA para detectar posibles errores o incoherencias en su propio razonamiento y ajustando así la respuesta antes de presentarla al usuario, que no es el modo normal que estamos acostumbrados, que la IA, tras ponerle nuestro prompt, empieza a contestarnos inmediatamente. Esta funcionalidad reduce fallos y aumenta la fiabilidad de los resultados. En segundo lugar, nos encontramos con los modos de investigación profunda o Deep Research. Este modo tiene como objetivo facilitar procesos de investigación avanzados, automatizando tareas que tradicionalmente requieren mucho tiempo y esfuerzo humano. Los agentes de investigación permiten la ejecución autónoma de múltiples búsquedas simultáneas, recopilando información y generando informes extensos basados en fuentes académicas y especializadas. Aquí es importante el concepto de análisis multifuente, lo que va a permitir a la inteligencia artificial la comparación y el contraste de información procedente de numerosos sitios web, ayudando a identificar coincidencias, discrepancias y conclusiones fundamentadas a partir de múltiples perspectivas. En último lugar, y muy acorde a nuestra funcionalidad y temática, tenemos los modos de aprendizaje y educación.
Estos modos están orientados a contextos educativos y formativos, como los nuestros, priorizando el aprendizaje activo y la adaptación al nivel del usuario frente a la respuesta general y rápida. Con el aprendizaje guiado ofrecemos una tutoría interactiva de tipo socrático, en la que la IA no proporciona directamente la respuesta, sino que guía al alumno mediante preguntas, pistas y retroalimentación progresiva. La generación de material de estudio permite la creación de recursos educativos personalizados como cuestionarios, ejercicios y explicaciones adaptadas al nivel y ritmo de aprendizaje del estudiante, favoreciendo la comprensión y la autonomía. El apartado Conectividad y Autonomía viene a identificar uno de los grandes avances y últimos avances que la inteligencia artificial nos está mostrando. En el ámbito de la conectividad podemos indicar cómo los agentes de IA superan las limitaciones derivadas de la fecha de corte de su entrenamiento, mediante la conexión a Internet y el acceso a información actualizada. La conectividad permite que la IA trabaje con datos en tiempo real y mejore la fiabilidad de sus respuestas. En primer lugar, superando la desactualización por la fecha de corte. El objetivo está claro de esta funcionalidad, es evitar que el asistente quede limitado a conocimientos antiguos, permitiéndole acceder a información reciente y contextualizada. Para eso se produce la consulta de datos en vivo. Mediante la navegación web, el asistente puede obtener noticias de última hora, resultados deportivos, eventos actuales o información variable, ofreciendo respuestas alineadas con la realidad del momento y no solo con la del momento de su entrenamiento previo. En segundo lugar, esta funcionalidad de conexión nos permite la mitigación de alucinaciones mediante citas. Esta funcionalidad que estamos viendo últimamente en los modelos tiene como objetivo y finalidad reducir los errores, invenciones o información no verificada, utilizando la conexión a Internet como mecanismo de contraste y validación. Nosotros podemos verificar esta funcionalidad de una forma correcta al ver la navegación con citas, es decir, el modelo busca información en fuentes externas para respaldar sus respuestas con referencias y esas respuestas con referencias nosotros las podemos comprobar y ver los enlaces directos que aparecen en la respuesta del mismo, aumentando así la transparencia para ver, no como anteriormente no sabíamos de dónde venía la información con la que nos contestaba el modelo, sino que ahora sí que podemos detectar de dónde viene esa información y aumentar la confianza y la calidad de la información proporcionada. Por otro lado, últimamente los modelos están creciendo considerablemente en sus capacidades agénticas y de autonomía, y este es posiblemente el camino del futuro de la inteligencia artificial. Aquí los modelos dejan de ser simples asistentes reactivos para actuar como trabajadores digitales medianamente autónomos, capaces de ejecutar tareas complejas, persistentes y orientadas a objetivos a medio y largo plazo de una manera más o menos autónoma. En este caso podemos reseñar dos funcionalidades interesantes, como pueden ser en primer lugar la creación de agentes personalizados. El objetivo de esta función es permitir la creación de asistentes especializados diseñados para tareas concretas. Los GPTs personalizados, los GEMs o los agentes a medida de Copilot permiten diseñar mini agentes con instrucciones, estilos y bases de conocimiento propias, utilizando archivos como PDF o Word para aumentar esta base de conocimiento. Estos agentes ofrecen respuestas coherentes y enfocadas, optimizando procesos específicos dentro de una organización o proyecto. Por último, y el futuro seguramente de la inteligencia artificial, va hacia los agentes autónomos. Con este tipo de funcionalidad, la inteligencia artificial aumenta la capacidad de acción de forma independiente, reduciendo la necesidad de supervisión constante por parte del usuario. Aquí podemos encontrarnos con planificaciones multipaso, en el que permite a la IA y a los agentes correspondientes descomponer un objetivo complejo en subtareas ejecutables, organizadas y llevando a cabo acciones de forma ordenada y autónoma para obtener y resolver cada una de esas tareas. También podemos destacar en esta línea los conectores y los ecosistemas. Muchas herramientas y muchas plataformas están aumentando e integrando su suite de productividad, como por ejemplo Google Workspace o Microsoft 365, a la inteligencia artificial,
permitiendo al asistente acceder y gestionar información del usuario como correos, calendarios y archivos de su almacenamiento en la nube de una forma directa de las cuentas del usuario, siempre evidentemente bajo su autorización. Esto es uno de los grandes futuros también que veremos muy próximamente en los próximos meses. Y por último, el uso de la computadora de forma agéntica y directa por parte de la IA. Capacita aquí al agente de inteligencia artificial para ver la pantalla del usuario e incluso controlar aplicaciones y el control y el movimiento del ratón por parte de la IA, realizando tareas como si fuera un usuario humano, lo que amplía enormemente su potencial operativo. Pues nada, como habéis visto, los agentes de inteligencia artificial no dejan de sorprendernos con nuevas funcionalidades que han ido sacando estos últimos meses y es necesario pues que estemos al tanto de las mismas para poder obtener el mayor provecho de estas herramientas de inteligencia artificial. A partir de este momento solo nos queda pues agradeceros vuestra atención y emplazaros a nuestra próxima participación en este podcast. Finalmente, recordaros que desde Aprendemanía Docente estamos a vuestra disposición y tenemos abiertas convocatorias de formaciones para docentes y claustros que os van a permitir pues introduciros de manera crítica, serena y responsable en el mundo de la inteligencia artificial aplicada a la educación y donde encontraréis estas nuevas funcionalidades de inteligencia artificial que hemos comentado en este episodio. Podéis encontrar toda la información en nuestra página web www.aprendemaniadocente.com. Sed buenos y buenas. Inteligencia artificial en acción, Aprendemanía es la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. IA con Aprendemanía. La IA con Aprendemanía. La IA sorprende cada día, pero a veces Continuamos. Hace ya su entrada estelar don Guillermo Antón, el profesor productivo, para ponernos al día, enseñarnos el uso de herramientas y lo que se le ocurra. Muy buena, Guillermo. Madre mía, la lluvia que lleva cayendo desde que comenzó el año, que se me están oxidando las rodillas cuando salgo a pasear. Bueno, le he pedido a ChatGPT que me cuente un chiste sobre la lluvia y creo que el humor aún no se le da muy bien, ¿verdad? Arranco con un saludo a los docentes del IES Alejo Vera de Marchamalo, en Guadalajara, con quienes comienzo una formación sobre creación de chatbots para uso en bibliotecas y, a ver si lo adivináis, la herramienta favorita del momento, Notebook LE. Y otro saludo a los docentes de Cantabria, a quienes tutorizo en el curso online organizado por el sindicato AMPE. Hoy me ahorro las noticias y os voy a explicar un concepto de nombre curioso que he aprendido en un podcast y que me ha gustado: la habitabilidad de un lenguaje. El podcast se llama Inteligencia Artificial Semanal y el creador responde al misterioso alias de Gargoyles Devon. No sé ni cómo pronunciarlo. No lo recomiendo para el público en general porque es algo técnico, pero a mí me gusta porque hace un repaso de las noticias con un enfoque práctico, reflexivo y con toques de humor inteligente, como a mí me gusta. En el episodio que comento hace referencia a un artículo previo y comenta este concepto de la habitabilidad de los lenguajes para explicar por qué no entendemos muy bien lo que podemos hacer y no podemos hacer con la mayoría de los modelos de IA. El artículo comentado gira en torno a un concepto poco conocido fuera de ámbitos técnicos: la habitabilidad del lenguaje, formulado por William Watt en 1968 y referido a los lenguajes de programación, ya que no estamos hablando de habitar idiomas como el chino o el swahili, claro. La definición sería algo así. Y él definía un lenguaje como habitable si se puede usar para expresarse sin tener que sobrepasar los límites de ese lenguaje utilizando expresiones no permitidas. Lo he dicho despacito para que ahora le podéis dar al botón del podcast de ir para atrás, lo escucháis las veces que queráis. Yo lo tuve que releer varias veces porque la definición tiene miga. El concepto parece algo obtuso, pero la idea que recoge es sencilla y también se puede aplicar a las interfaces de los ordenadores. Un lenguaje de programación o una interfaz se puede considerar habitable cuando el usuario entiende bien qué puede pedir o qué puede conseguir y qué no, y ajusta su mapa mental a lo que el sistema realmente puede hacer, lo cual lo convierte en más fácil de usar, claro. Una pantalla táctil es una interfaz habitable, pero la línea de comandos de programación no lo es. Cuando esta propiedad de habitabilidad falla, aparecen dos problemas básicos.
El primero es la sobreestimación. El usuario cree que el sistema puede hacer más de lo que realmente puede. Luego vuelvo con esta. El segundo problema es la infraestimación, cuando pensamos que el sistema puede hacer menos de lo que realmente es capaz. La infraestimación, es decir, el usuario cree que la máquina puede hacer menos cosas de las que realmente puede hacer. A esto, en términos coloquiales, se le llama el problema de hablar como los indios. Esto es una cosa que a todos nos pasa cuando hablas con alguien que tiene, en tu idioma me refiero, hablas con alguien, por ejemplo, en español, y esa persona tiene mucho acento extranjero, tú tiendes a hablarle más despacio y utilizando palabras menos complicadas, porque asumes que si tiene mucho acento es porque no tiene mucho vocabulario, porque el territorio de su lenguaje es pequeño. Sin embargo, a mí me ha pasado alguna vez y seguro que a muchos, hay veces que hablas con alguien que tiene mucho acento extranjero, pero habla perfectamente el español. Simplemente tiene mucho acento pues porque no se ha quitado el acento, pero igual lleva 10 años en España y habla español y entiende español perfectamente. A pesar de eso, infraestimamos el territorio que cubre su lenguaje. Y por lo tanto usamos menos palabras de las que podríamos utilizar con él. Y eso nos lleva a que a veces no somos lo suficientemente precisos porque creemos que no podemos serlo. Aplicado a los LLMs, que es una especie de interfaz con las máquinas, el gran error que cometemos con los modelos de lenguaje actuales es la sobreestimación. Porque como hablan tan bien y se expresan de forma tan humana, asumimos que su territorio es el mismo que el de una persona. Este malentendido explica por qué muchas personas que empiezan a usar la IA generativa se frustran o sienten que no funciona como esperaban, porque el lenguaje que hablan hace que tengamos expectativas muy superiores a las reales. Para cerrar el episodio del podcast, se propone que para usar bien estas herramientas no basta solamente comprobarlas y hacer uso diario de ellas, sino que hay que entender también cómo funcionan estos modelos para que sepamos qué pueden hacer y qué no. Y esto depende de su entrenamiento. Y para ello hace falta una base teórica, o como diría Luis... Educación, con mayúsculas y con tilde en la O. Y antes de contaros cómo hacer infografías, dejadme que hile la habitabilidad con un concepto propuesto por otro influencer de la IA llamado Ethan Mollick, el que ya he hablado por aquí, y que acuñó el término de frontera irregular para describir las capacidades de los modelos de IA. Porque le podemos pedir que nos transforme el Principito en la letra de una canción para Suno en coreano y nos hace un trabajo alucinante. Pero luego queremos crear un póster con el título de El Principito y en lugar del Principito nos pone El Principote por muchas veces que se lo repitamos. La solución propuesta por Ethan Mollick evidentemente es echar horas en recorrer el territorio que abarcan las capacidades de los modelos y ver hasta dónde podemos llegar en diferentes campos, sobre todo en campos que nosotros usemos a diario y en los que sepamos discernir si la calidad de la respuesta es buena o no. Pero además tenemos el problema adicional de que estos límites irregulares de por sí además se mueven con cada avance de los modelos que van saliendo. Por lo tanto, tenemos arenas movedizas en el territorio fronterizo. O como lo expresa Andrei Karpathy, otro gurú de la IA, usando una metáfora que vais a entender si usáis habitualmente la IA. Las herramientas actuales de IA parecen como tecnología extraterrestre sin manual de instrucciones. Aquí no puedo dejar de hacer una referencia a nuestros conocimientos literarios, y es que El Principote se llevó todo el premio. Y ahora vamos con las infografías del Notebook LM, las cuales, por si os interesan, también las explico con más detalle en mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Hoy vamos a hablar de una de esas funciones que cuando las pruebas piensas automáticamente. A esto le voy a sacar mucho provecho en clase. Desde mediados de noviembre de 2025, es decir, hace 4 días, para que os deis cuenta de lo actualizados que estamos en este podcast, Google ha añadido a Notebook LM una posibilidad muy interesante, la generación automática de infografías a partir de los materiales que tengamos en un cuaderno.
La idea es directa. Partimos, como siempre, de nuestros materiales educativos habituales, apuntes en PDF, artículos web, audios, vídeos de YouTube, incluso varios documentos combinados, claro, del formato que queráis. Todo esto lo añadimos como fuentes a un cuaderno de NotebookLM. Y a partir de ahí, la herramienta es capaz de analizar este contenido y generar una infografía completa que resume la información más relevante de forma visual y estructurada. No hablamos de un esquema simple, sino de una infografía con textos, bloques, ilustraciones y una composición bastante cuidada. El proceso es bastante simple, como casi todo con NotebookLM. Creamos el cuaderno, añadimos al menos una fuente y después nos vamos a la columna de la derecha, a la zona llamada Estudio. Allí, entre las otras opciones de materiales derivados, está la opción de infografía. Basta con hacer clic en el botón sin tocar la zona del lápiz de personalización y NotebookLM se pone a trabajar de forma automática. En unos 5 minutos más o menos tenemos lista la infografía con la información sintetizada. En las cuentas gratuitas podemos crear hasta 3 infografías al día, lo cual no está nada mal para un uso docente normal. Las infografías que se generan se guardan automáticamente en la parte inferior del estudio y desde allí las podemos descargar en formato PNG con una resolución bastante buena para la mayoría de los casos de uso. Si no damos ninguna indicación adicional, NotebookLM decide por su cuenta qué destacar o cómo organizar la información. Y aún así, los resultados son bastante dignos, o muy dignos. En muchos casos, como digo, basta con subir el contenido y hacer la infografía automática y obtenemos un material perfectamente usable. Pero tenemos las opciones de personalización, que es ahí donde se pone la cosa más interesante. Podemos elegir el idioma de los textos, que por defecto será el del cuaderno, y también la orientación de la infografía, horizontal, vertical o cuadrada. Otro ajuste importante es el nivel de detalle, conciso, estándar o detallado, según queramos textos más breves o más explicativos. Y además tenemos un extenso campo de personalización en el que podemos describir con bastante precisión qué tipo de infografía queremos. Podemos indicar el tema central o los temas adicionales, el estilo visual, el tipo de ilustraciones, la tipografía e incluso la paleta de colores. La verdad es que el resultado personalizado suele ajustarse bastante bien a lo que hemos pedido, pero claro, no es perfecto. Y a partir de ahí se puede experimentar mucho. Bueno, se puede experimentar 3 veces al día. Si hacemos estos experimentos de cambiar niveles de detalle, probar distintos formatos o afinar las indicaciones del diseño, obtendremos resultados muy variados y así vamos aprendiendo por el camino. Por ejemplo, podemos pedir ilustraciones con estilo de dibujo a lápiz, usar una tipografía tipo manuscrita o destacar aplicaciones médicas en una infografía sobre genética. Este ensayo y error evidentemente es parte del proceso y en general NotebookLM responde bastante bien a nuestras indicaciones, como ya he dicho. Aunque la calidad general de los textos e ilustraciones es alta, he de decir que a veces aparecen pequeños errores ortográficos. Son fallos raros, como palabras mal interpretadas o repetidas, caracteres confusos, que dan la sensación, a mi entender, que el texto forma parte de una imagen y no de un texto editable. De hecho, es lo que ocurre, que es que el problema de la infografía es que se descarga como una imagen única, así que corregir estos errores no es sencillo y nos puede llevar un buen rato en Canva. Por lo tanto, yo a veces recomiendo tirar por el camino más del medio y probar una nueva infografía, porque a veces la segunda sale sin estos errores. Y como siempre os recomiendo, lo que hay que hacer es probar, ajustar y quedarte con lo que realmente encaje con tus necesidades. En el artículo del blog tenéis algunos ejemplos de infografías que he creado con temas de diferentes de ciencia, y Luis publica últimamente muchas en su cuenta de Twitter. Y ahora que no nos escucha nadie, y antes de cerrar el episodio, un uso curioso de 5 minutos que hará sonreír a tu madre o a tu abuela. Depende de los sexenios que cargues en tu mochila. Número 1. Abre la app de NotebookLM en el móvil. 2. Haz una foto a una receta de tu abuela que tenga buena letra y se lea bien. 3. Dale al botón de crear una infografía. 4. Revisa que no haya errores graves. Y 5. Enséñasela a tu madre o a tu abuela y envíala al grupo de WhatsApp de tu familia. Y a continuación le pides que te prepare unas croquetas de premio. Bueno, me voy a seguir probando otras herramientas, pero como siempre, si usas NotebookLM para crear infografías educativas o encuentras algún truco interesante, nos encantará que nos lo cuentes en los comentarios o en redes sociales, tanto en las del podcast como en las del Profesor Productivo. Correcto, estamos deseando recibir vuestras aportaciones sobre el uso que hacéis de la inteligencia artificial en el aula. Eso sí, de una manera segura y explicándonos bien qué es lo que estáis haciendo. Si os animáis, mandadnos vuestra experiencia. Más adelante veremos si le dedicamos una sección en el programa solo a esas experiencias. Y bueno, Guillermo, otra semana más, un auténtico lujo el haberte tenido en el programa. Nos escuchamos la semana que viene. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio.
el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted ya en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Llegamos de nuevo al final, así que nos vamos a los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... ¿Qué te pasa, Roger? ¿Estás inquieto? Es que acabo de hacer una tontería. Le he dicho a mi secretaria que telefoné a mi madre y ahora me doy cuenta de que no puede ser. ¿Por qué? Porque está jugando al bridge en el piso de una amiga suya. ¿Tu secretaria? No, mi madre. Llaman al señor Es un piso George recién Kaplan. terminado que todavía no tiene teléfono. Señor Lo mejor George será Kaplan. que le envíe un telegrama. Señor George Kaplan. ¡Muchacho! Se trataba de la película Con la muerte en los talones, dirigida por Alfred Hitchcock en 1959. La ganadora de esta semana es Eva Kendall, de Villaverde del Camino en Huelva, que se va a llevar a casa el libro ChatGPT para profesores en su edición recién revisada de Guillermo Antón. Enhorabuena, Eva. Y para esta semana... ¿Dónde hay que firmar? Ah, sí, aquí. Aquí donde dice imponente, que es lo que tiene que decir, claro. Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta. Aquí no retira nadie nada. ¿Hay que firmar más papeles? No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en nuestro canal de YouTube. Terminamos hoy con un dato escalofriante. De cada 10 personas que usan la inteligencia artificial, 5 son la mitad. Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Celebration. It's the time taking time. It's the time for my loving. It's the time for my dinner. It's the time for optimism. It's the time to end the love. It's the time for my country. Right or wrong. Remember, right or wrong. There's no time. Where is the time? Where is the time? Where is your time? The time for congratulations. It's the time to turn your back. It's the time for people in the future. No time for letting be. It's the time to start confessing. It's the time for private games. It's the time to fight on the shadow. It's no time to sway. Yeah, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. It's time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to act in frivolous. This is time is getting late. This is no time to fight a vendetta. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is then your thing. You know of who you are. Time to end no warning. This is the time to clear the plate. Stop the story. Turn them back and let it pass. Become fake. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall. Take that, sit, attack. This is no time for celebration. This is no time for solidly black. This is no time for intersection. The future is at hand.
This is not time for fun and rhetoric. This is not time for political theater. It's time for action. With your winners,